Y aquí estamos con Marcial Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente de la Asociación Gremial de Botilleros de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, Carla, muchas gracias por la Se nos invitación. está cayendo los productos, Sí. pero ya está todo listo. No, gracias a ti por estar con nosotros, Marcial. Bueno, los botilleros están hace mucho tiempo viviendo conflictos, ¿no? No es fácil tampoco ser botillero ni estar en ese rubro. Y hoy con la ley de alcoholes tampoco es poco beneficioso en el tema especialmente que se ha tocado en estos últimos días, que tiene que ver con el pedir el carnet de identidad, ¿cierto? Sí. Ahí cuéntanos lo que han estado viviendo. Bueno, contarte primero que esta asociación gremial tiene 6 años ya funcionando. Somos alrededor de 4.500 a 5.000 microempresarios a lo largo de Chile, Arica a Punta Arenas, y estamos hoy día con esta ley que ha sido bastante compleja para nosotros porque nos han visto más que nada en la población al no tener la educación y haber hecho una campaña de difusión importante en los medios para poder entender qué significa esta ley y a quién va orientada, porque esta ley es básicamente para evitar el consumo de alcohol en menores de edad. Por ahí va el objetivo central. Claro. Pero a la gente que va a comprar las botillerías siempre te está indicando ¿y por qué me piden la cédula? ¿Quién eres tú? Nosotros estamos actuando como un ente fiscalizador que no somos. Y esas son las conversaciones que hemos tenido con gobierno. Y ahí, como han visto en la prensa y en el diario, televisión, las agresiones son múltiples. Agresiones de muerte, agresiones físicas, verbales, un sinfín de cosas que nos tienen con mucho temor. Sí, ¿sabes, Marcel? Llamaba mucho la atención ver las imágenes que se han mostrado, ¿cierto?, en televisión, de las agresiones que viven los botilleros, que llega gente, hay una imagen muy fuerte de un hombre que llega con un cuchillo. Sí. Que, o sea, dicen, menos mal que no estaba con un arma, pero es mucho más agresivo ver eso. Y de hecho, claro, uno dice, es porque no le piden el carnet de identidad, ¿cierto? Sí. Pero claro, estamos hablando también de una sociedad totalmente enferma, porque no puede ser que una persona reaccione así porque le piden el carnet de identidad. De hecho, hay mujeres y todo que reacciona, ay, gracias, hay uno más chiquito, un espacio más pequeño, ¿cierto? De personas que lo agradecen como casi que fuera un piropo. Pero bueno, ¿cómo ha ido avanzando? Porque esta ley de alcoholes claramente también ayuda, ¿cierto? Claro, para los que los menores de edad no compren ni consuman alcohol. Y en algún momento empezó también en los restaurantes que cuando no tienen, parece, patente de restaurante, no pueden haber niños tampoco sentados, ¿cierto? En ese lugar. Entonces, es como confusa la ley también. Costó que la entendieran. ¿Cómo pasó ahí cuando la ley se empezó a implementar? Bueno, ya hace 2 años que partimos con esta ley nueva, que es la 21.363, que hizo cambio en la 19.925, en el párrafo 42, donde indica que cualquier persona que tú veas, o sea, a todo el mundo tú le debes exigir la cédula de identidad, en los restaurantes, en todos los lugares, y el evitar el menor de edad claramente, aunque tú vayas con tus hijos, claro. Si tienes hijos menores de edad, también tienes que mostrar y exigir y no venderle el alcohol en el restaurante. Sí. Ahora, en el caso nuestro, los botilleros, como te decía, es un tema súper complejo porque al vernos nosotros como una especie de institución fiscalizadora, la gente agrede y no es el menor de edad el que agrede, sino que es la gente que ya tiene edad. Entonces, en Chile tiene que haber una cultura más de etílica que no existe, por supuesto. También el tema de difusión, que trabajar con el gobierno en donde podamos entender lo que es la ley, para qué está hecha, cuál es el fin. Y también buscar, si lo que yo quiero hoy día es resolver el consumo de alcohol en menores, tengo que buscar la cadena de abastecimiento de estos menores de edad. Entonces, no son las botillerías. Hoy día no hay mecanismos regulados en Chile que te permitan saber a quién yo le voy a vender. Tú antiguamente ibas al supermercado y hasta el día de hoy tú vas y no mides la cantidad de alcohol que puedes comprar en un supermercado. Si tú ves un carro de alcohol saliendo de un supermercado, o es un clandestino que ha crecido enormemente, o es una fiesta ilegal, o es un botillero que está comprando, pero ese botillero compra con factura, porque muchas veces los proveedores de supermercados nos venden más barato que los mismos proveedores generales que tenemos. Sí, ¿ya? Ahora hay hartos cuestionamientos, claro, al respecto, y uno podría pensar por qué, por ejemplo, después en la pandemia, obviamente esto creció, que tiene que ver con los delivery y con la entrega, que uno puede comprar alcohol y no tampoco te piden el carnet de identidad, nada, es como o sea, ahí no hay
ahí no hay una ley tampoco que restrinja, entonces también eso es como, ahí existe una competencia absolutamente desleal también con ustedes. Totalmente. Esas son las cosas que conversamos en las últimas reuniones que tuvimos con la Cámara de Diputados, que nos invitaron a una reunión Ujú. para exponer nuestro caso y también en el Senado, donde hubo votación a favor y ahora va a ser hay un cambio que está avanzando, propuesto por nosotros. Pero efectivamente, todo lo que es el delivery es sumamente complejo porque hoy día tú te metes a una red social porque el e-commerce ha crecido muchísimo. Muchísimo. Entonces tú ingresas a la barra.cl o cualquier e-commerce que está en línea Ujú. y lo primero que te preguntan es, ¿eres mayor de edad o Claro, no? y tú puedes poner sí o no. Sí o no. Sí, po. Después de eso tú le dices que sí y pones una fecha, la puedes poner ficticia inclusive, e ingresas. Cuando Ujú. estás dentro tú pones la cantidad que quieras comprar. Entonces aquel delivery que va a llevar el producto al departamento o a la casa, no se sabe si es el menor de edad el que va a recibir. Entonces ahí Claro. no hay regulación, No. no hay control y este delivery tampoco tiene la capacidad de decir, oye, yo no tengo la obligación de pedir la cédula. Sí, yo fíjate que ayer estaba escuchando, estaba mirando algunas informaciones y decía que iban igual a empezar a regularizar el tema de los delivery porque también los van a empezar a multar como al mismo trabajador que va, ¿cierto? Ya se le entrega. Porque claro, ellos bien decían que cómo van a saber, porque van y lo dejan en una conserjería, por ejemplo. En Sí. general hay muchas veces que pasa eso y ni siquiera la persona baja a recibirlo, a no sé que Correcto. sea una casa, ¿cierto? Algo así. Sí. Y en la época de pandemia se hicieron varias investigaciones y posteriormente a eso, que investigaciones en las cuales el mismo delivery tampoco certificaba ni preguntaba si era mayor de edad o no, nada, porque en el fondo, claro, ahí hay un tema de que por qué lo debías hacer, ¿cierto? Ujú. Ahí tiene que haber una legislación. Entonces, ahora a lo que avanzan y a lo que ustedes quieren es que no se pida el carnet de identidad a los botilleros, la botillería, etcétera, solamente cuando ustedes crean que es necesario, o sea, puedan creer que realmente es un menor, ¿no? Sí, o sea, nosotros estamos de acuerdo en cualquier cambio que el gobierno quiera hacer, sobre todo en el consumo y la regulación, no solo para los menores de edad, sino que la gente que tiene problemas de alcohol, las embarazadas que también a veces pueden llegar a... Son factores y población de riesgo que nosotros estamos de acuerdo en que existan métodos de regulación, pero ojalá trabajemos juntos. Claro, pero Que eso no nos es el dé- trabajo de ustedes Sí, igual, porque ahí ya se están mezclando. exacto, porque tú vas, una persona común y corriente va a decir, ¿quién eres tú para pedirme la cédula? Mm. Entonces, si quiero te la muestro, si no, no. Y ahí entramos nosotros en el temor porque vienen las amenazas, etcétera. Pero claro, ahora estamos en una regulación que dice, que es lo que se presentó, digamos, como proyecto, que vamos a exigir la cédula solamente a aquellas personas que veamos, que presumamos que son menores de edad. Sí. Ahora, piensa tú, Carla, que los botilleros, una patente de alcohol te cuesta entre 15 a 20 millones de pesos. ¿Quién va a querer perder su fuente de trabajo? La mayor parte de los botilleros que existen en Chile son personas mayores. El 80% yo te diría de la estadística que tenemos nosotros Sí. son personas de esfuerzo que que quizás tomaron su finiquito y pusieron una botillería, compraron una patente y obtener una patente es sumamente complejo. Ya no entregan, sino que trasladan, compran patentes y se trasladan entre la misma comuna. Entonces, ¿quién va a querer perder una patente vendiéndolo a un menor de edad? Nosotros como organización, que esta asociación gremial, AGEBOCH es Asociación Gremial de Dueños de Botillerías de Chile, nosotros tenemos dentro de nuestra asociación una comisión disciplinaria que vamos capacitando a los botilleros en distintas áreas. Ya. Inclusive también una de las cosas que propusimos en gobierno, ojalá busquemos una temática en común para presentar en los colegios, porque como te digo, el objetivo es el menor de edad. ¿Cómo reducimos el consumo? ¿Cómo educamos etílicamente a las personas para que puedan consumir responsablemente el alcohol y no tengamos problemas? La regulación también en los supermercados, en la cadena de abastecimiento. En los países desarrollados como Estados Unidos particularmente, las liquor stores son las que venden los alcoholes grandes. Lo que es vino y cerveza lo vende el supermercado. Y también hay cajas reguladoras en los supermercados que te permiten decir cuánto es lo que vas a llevar. Tú no Sí. puedes llevar más de una caja. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros hemos propuesto al gobierno para poder trabajar y regular eso. No que ataquen al botillero, porque además no le pasan la multa a la persona que no exige la cédula de identidad, sino que se la pasan al dueño. Sí. Nosotros somos los Es que afectados. hay una mezcla de cosas ahí inevitable pensar mientras te escucho hablar, Marcial, que tiene que ver
como socialmente hablando lo que significa hoy día el alcohol a nivel, esto es universal, ¿ah? Sí. Porque claro, hoy día somos un país lamentablemente que está consumiendo alcohol de manera total, o sea, estamos en los primeros lugares, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí tiene que ver como con un control que viene desde antes, pero no les corresponde al comerciante hacer esa labor. Esa es una labor que tiene que ver con el Estado, digamos. Así es. Nosotros estamos a tarde con el tema de las adicciones, ¿cierto? Con la salud mental. Ahí hay un millón de otras cosas que encierran. No le podemos decir, no, sabe que ustedes, los botilleros, cuando llegue tienen que hacerse, no, o sea, no tienen nada, es una cadena que empieza mucho antes. Sí. Entonces, también antes entiendo que los supermercados hasta desde cierta hora vendían alcohol, por ejemplo, de las 10 de la mañana, no recuerdo, pero antes, a las 11 incluso. Pero habían horarios como que desde se podía vender, antes no. Hoy al parecer no es mucho más, está mucho más light y uno a cualquier hora puedes comprar alcohol. Entonces, claro, dejarlos a ustedes como en esa decisión o, mira, en realidad con esta nueva ley no van a tener problemas, pero es mucho más allá, el problema es mucho más de fondo. Sí. Y también el mercado negro, o sea, el comercio que no está pagando impuestos también está entrando en una competencia gigante con ustedes. Totalmente. O sea, es lo que hablábamos delante y que ese es un gran tema hoy día. Sí. ¿Cómo ustedes van a entrar hoy día a competir con un mundo que no tiene legislación y que entrega a destajo alcohol sin preguntar? Entonces también te saltas todo el drama social que existe, Sí. ¿cierto? Sin verlo, que es hoy día como lo que es más fácil de hacer. Entonces, en ese sentido, ustedes, ¿cuáles son varias las patitas que tienen que, en el fondo, ir a conversar? Sí, bueno, ahí estamos, invitados, como te Ujú. decía, en estas reuniones, porque fue muy productivo para nosotros Ya. que ellos nos escucharan de nuestra boca lo que está pasando Ujú. en general con la población. Nosotros representamos el 60% del mercado tradicional en Chile, entonces no somos pequeños. No. Entonces, cuando existen este tipo de situaciones que se ven afectadas las personas y sobre todo los dueños de empresas, microempresas que somos nosotros, claramente es una pérdida económica tremendamente Ujú. grande. Ahora, las regulaciones, todo lo que podamos proponer, estamos siendo escuchados y eso es lo que agradecemos al gobierno, principalmente al diputado Mellado, Miguel Mellado, que fue el que encabezó Uy, todo que esto. sí, Está en boga está- hoy día, pero lamentablemente problemas. está en problemas. Pero él fue una de las personas que nos ayudó, nos escuchó, impulsamos esto en conjunto y trabajamos también con Senda en una capacitación hacia los botilleros para poder hacer trabajo con los mismos botilleros y las personas. Sí, Pero vi como que te digo, Senda Carla, está, aquí hay un tema que es más de fondo, es buscar esa cadena, es hacer una difusión, es preparar a la población para poder consumir responsablemente el alcohol y eso es lo que hace falta en Chile, no atacar a un microempresario. Claro, ¿no? Porque también la técnica porque igualmente lo del carnet, claro, es una cosa más bien para evitar y seguir socialmente que no ustedes no estén todo el tiempo expuestos a esta violencia y a estas agresiones horrorosas que tienen que vivir. Pero eso finalmente no, si uno lo piensa, no tiene que ver con que tú le pidas el carnet, ¿se entiende? Sí. O sea, uno puede hacer como de esto una bajada mucho más profunda de que tú le pidas el carnet a una persona y esa persona te agrede o te rompe el local, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con una cosa que te está totalmente enajenado mental. Eso no tiene que ver con la realidad. Una persona común Sí. no hace eso. Entonces, por un lado está eso, por otro lado el trabajo, por otro lado las medidas que se tengan que tomar. Pero ahora las conversaciones que tú bien me dices, Marcial, que la están llevando y que están contentos con eso. Anteriormente, ¿existía esta relación tan como quizá fluida, que los escucharan? No. ¿O esto se está dando ahora? Se está dando ahora. ¿Y por qué creen que se está dando? ¿Porque ustedes lo pidieron como ya guagua que llora no mama o por qué hoy No, día está esto viene dándose? ya desde la pandemia, Carla, que nosotros alzamos la voz porque se tiende a estigmatizar también que en las botillerías siempre hay problemas. ¿Ya? Sí. Esa es una cosa. Y que los botilleros tampoco no están preparados. Y ese es un tema que, por eso que la cabeza que hoy día soy yo y que dirigimos también junto a otros profesionales, somos personas que también nos hemos preparado profesionalmente también para poder establecer una conversación Claro. con las autoridades y también en temas como estos mediáticos donde nos permite hablar fuerte y claro y exponer nuestro problema. Y desde el momento que nació la pandemia,
que se propusieron medidas de que iban a restringir el consumo de alcohol, sobre todo en las botillerías donde había más consumo, más población que iba a comprar, porque los supermercados estaban llenísimos y evitar el contacto era lo que se quería establecer. Entonces, desgraciadamente, atacaron a las botillerías. Pero eso no era el problema, y ahí nosotros alzamos la voz, conversamos con las autoridades, con los alcaldes, le hicimos ver el problema, sensibilizando un poco lo que significaba cerrar una botillería, que es un negocio de barrio. Bueno, cerrar tu negocio. ¿Cierto? Claro. Es tu negocio de barrio, que lleva gente que lleva más de 20 años trabajando, que conoce perfectamente a la población que está ahí, más que en un supermercado. Entonces hay mayor conciencia, porque nosotros podemos ver, interactuar con la persona, claro, y saber realmente, sí, qué es lo que quiere. Sí, es un poco como cuando hablan de que por eso es tan importante la municipalidad, sí, el barrio, ¿cierto? Porque desde ahí, en el fondo, previene, o sea, ahí es la prevención en todo, sí, sentido, porque cuando tú conoces tu barrio, entonces puedes, sí, empezar a aplicar diferentes programas, exacto, entender quién es el vecino, cuál es el que puede, sí, que está mal o está bien. Incluso desde ustedes, desde conocer al vecino, pueden saber, en realidad, no sé, pedir ayuda, como son, sí, ahí tiene que ver con, claro, con lo social. Ahora que, porque el tema del carnet, lo que te quería decir antes, tiene que ver con que hay jóvenes que se ponen en la plaza y le piden al más viejo que vaya y compre, y eso, sí, es una cosa que ustedes no pueden tampoco controlar. No, en absoluto. Y por eso ahí escuchaba, Marcial, que decían, claro, nosotros no somos los que queremos, en el fondo, decirle a ellos, oye, no, yo no quiero ser densos o pesados con ellos, sino que en el fondo, si no, después los partean a ustedes. Sí, mira, hay varias cosas, Carla. Primero, el gran aumento de extranjeros que han llegado al país, que vienen con otra cultura, ¿ya? En sectores más marginales, sin discriminar al extranjero, porque bienvenido sea si quiere aportar, sí, se entiende, por supuesto. Sí. Pero cuando han llegado ellos, vienen con otra cultura. Ellos están acostumbrados a tomar en las playas, como en Brasil, por ejemplo, acostumbrados a beber en las plazas públicas. En cambio, en Chile no. Y esas cosas molestan, por supuesto, porque también son más bulliciosos. Ellos también son en el norte, donde mayormente se han concentrado las agresiones, en el norte del país. Son los que se les pide el carnet y están indocumentados y no quieren, entonces también agreden. Y por otro lado está la población general que dice, oye, yo estoy acostumbrado, yo quería tomarme mi chelita, alguna cosa, y va y busca un lugar donde tomar. Tampoco, sí, hay seguridad que vaya, y nosotros sí lo que hacemos es llamar al plan cuadrante o a carabineros para poder decir, oye, está pasando esto, vengan a fiscalizar. Claro. Y ahí llega eso. Y lo otro, el adulto inescrupuloso que se presta para comprarle alcohol a un menor de edad. Y ese no es fiscalizado. Entonces, si hay un fiscalizador en ese momento que ve y le pregunta al menor, ¿quién te vendió? No, la compré en la botillería, pero no saben que la botillería la botillería fue un adulto el que lo compró. Entonces, ¿a quién multan? Al empresario. Y en la pandemia, tú que estás obviamente cerca de esto, ¿se elevó mucho el consumo de alcohol? La verdad que sí, se elevó, pero porque claramente la gente se aburría. Pero en todo ámbito, si el alcohol es algo social que siempre va a permitir y va a estar presente, no podemos evitarlo. Lo que hay que hacer es trabajar en una cultura, sí, en conversar un poco más y educar a la población. Ahora, me interesa el tema ese de Senda que nos contabas, Marcial. ¿Desde cuándo Senda empezó a involucrarse con ustedes? Yo diría que casi al término de la pandemia, cuando empezó a hacer el movimiento este de la cédula, la exigencia de este cambio de la ley. Ahí recién Senda se acercó, conversó con nosotros, porque ya nos empezamos a hacer, con todas las noticias, empezamos a difundirnos, sí, y las redes sociales. Entonces ahí nos contactaron y dijeron, queremos hacer un trabajo con ustedes, educarlos, aprender qué significa aportar cosas, y estamos en eso hoy día. Todavía hay mucho trabajo que tenemos que hacer con ellos y con el gobierno en general. Claro, en el fondo es como para seguir de la mano en un camino así, porque me llama la atención, sí, que Senda se haya, que se haya involucrado finalmente con ustedes. Eso, bueno, eso habla bien, pero si todo esto va de la mano también con las leyes y todo lo que ustedes están esperando. Ahora, supuestamente hasta hoy estamos igual. Sí. No hay ningún cambio. Todavía tienen que exigir el carnet de, sí, identidad. Eso es así. ¿Y cuándo se espera que esta ley avance? Bueno, según lo que nos dijeron en la última reunión, en el ex congreso donde participamos, a exponer nuestro caso, que esto iba a demorar por lo menos un par de meses en que se pueda ir legislando y avanzando en los procesos. Pero como te digo, aquí hay un tema de seguridad también que no es menor.
en las ferias libres tú puedes ver cómo la gente baja con carros de supermercado y vende ahí hasta puestos que te venden la piña colada, el mojito Sí, preparado. sí, Entonces sí, no hay sí. No hay control. fiscalización. Sí, es Y que eso es ese lo que sí. hace falta, Es que ese es el fiscalizar. punto. Y ahí nos vamos a un tema que después quiero que toquemos, que tiene que ver con el comercio informal y cómo en el fondo está afectando a la economía completa, a usted, a todos. Y Ujú. bueno, y directamente a todos nosotros, porque si seguimos así, ha crecido tanto la informalidad que en el fondo afecta directamente al crecimiento del país. Así que bueno, de esto y mucho más vamos a seguir conversando acá con Marcial, ¿cierto? Pero antes, conversando con Marcial González. Marcial, Pérez. eh, te quería preguntar por el tema, porque tú, perdón, Marcial Pérez, Marcial González, sí, Marcial Pérez. Marcial, no estás viviendo en Chile, tú, y más encima estás llevando esta batalla, ¿cierto? Abanderado, y vives en Estados Unidos, en Sí. Miami. Entonces, en el corte, para que la gente entienda, estuvimos conversando de eso y de cómo se vive, ¿cierto? En Estados Unidos también mucho más el control del alcohol y es mucho más tranquilo también. Pero de ahí me lo conversás que tiene que ver también con una educación, ¿no? Sí, Como totalmente. culturalmente. Sí, imagínate que las plataformas tecnológicas, cuando tú vas a un delivery, uno pide el alcohol, por supuesto, y cuando llega la persona, tengo que escanear mi DNI, o sea, la cédula de identidad. Obvio. Y entonces él toma, escanea, ve, también observa si visiblemente tú tienes, a lo mejor estás mareado, hay alcohol, tiene que hacer una mirada para adentro si hay fiesta. Y ese tipo de Claro. regulaciones no existe acá. Entonces, claramente hay mayor control. Sí. En los supermercados, como te decía también, cajas que expenden el alcohol, que son especiales para eso, que miden también la cantidad. Pero país y educación distinta, nada más. Sí, y el comercio informal, que era lo que nos quedábamos Sí. ahí, ha crecido muchísimo en todo ámbito, no solamente, obviamente, en tu área, sino que en todas. Es como no hay una legislación al respecto clara, no hay un control para todo esta explosión, ¿cierto? Del comercio informal, que también tiene que ver con la falta de plata. Pues bueno, ahí se puede también tomar de distintas maneras. Hay muchos lados por el cual agarrar el tema del comercio informal y el control. Pero, ¿ustedes tienen alguna, en ese sentido, avances en cuanto a saber si realmente va a haber alguna legislación con respecto al delivery, que pidan el carnet, o esto mismo que estás diciendo tú, que supuestamente, aparte no debe ser tan difícil, es como se ve desde algún punto también como de no queremos, lo estamos dejando ahí nomás también. Ujú. No, no hemos tenido ningún tipo de avance de ese tipo al respecto. Y también me imagino que es un tema que a ustedes les Sí, interesa. claro, por supuesto. Pero también existe, como te digo, la educación. Porque aquí inmediatamente se tiende a pensar que si te piden la cédula pueden hacer mal uso de ella. Ujú. Entonces, si no hay un mecanismo de regulación, si quizás no haya una institución que únicamente se dedique a eso, es un trabajo muy grande que hay que hacer ahí para poder entender y poder dar tu cédula sin que te vayan a clonar el carnet de identidad o quieran hacer Claro, alguna otra cosa. claro, Así es un tema. Falta eso. Falta porque también confianza. confianza. Sí, lo que hablábamos, las confianzas perdidas, que hay que Sí, restablecer, algunas que no han existido nunca. sí. Desde Estados Unidos, ¿cómo te funciona venir a conversar acá, ¿cierto? Este tema que también no ha sido fácil que les presten atención, y hoy día sí lo has logrado y quieren avanzar en esta ley, ¿cierto? Nueva, pero ¿vas a pasar la posta a otra persona? Bueno, estamos en eso. Yo de verdad que esta asociación gremial desde que nació no había más que, éramos 15 dueños de botería cuando partimos Ujú. en la comuna de Santiago. Y hoy día ya representamos casi 5.000 dueños de botería de Arica a Punta Arenas, porque empezamos a armar estas células y distintas distintos dueños de botería también de regiones que encabezan una comisión más de nosotros y empezamos a hacer estas reuniones que hoy día yo al estar fuera la tecnología me ha ayudado mucho porque he podido a través de la plataforma Zoom Claro, cual- Meet o Meet, cualquiera cualquiera de se esas, hace. yo puedo acceder a las entrevistas, a las conversaciones y claramente hay que tener preparación también para poder conversar con las personas. Sí. Eso es muy importante. Sí, porque vi, cierto, algunas entrevistas y conversaciones que se han llevado a cabo y al parecer sí están las intenciones. Y en ese sentido, ¿tú crees que realmente les va a ayudar
esto de dejar de pedir el carnet de identidad de manera importante en el negocio de los botilleros? La verdad que no, no mucho, Mm. a decir verdad, porque hoy día los botilleros con el miedo que tenemos de pedir la cédula, no se pide. Sí. Aunque suene burdo, No, pero hay que ser honesto, no se sí, pide la porque realidad es si una. te Sí. están amenazando de muerte, que al salir tu local van a poder quizás matarte, entonces claramente no se pide. Pero sí tratamos de hacer lo posible si en el día vemos a alguien, depende mucho del lugar, la comuna, la región donde Sí. uno pueda estar también, porque como te digo, la mayor concentración de estas actividades han sido en el norte y también en la zona central de acá Sí, de Santiago. sí, lo que pasa es cuando tú, Marcia, también me decías de Nantes, ¿cierto? Que tenía que ver con también la llegada de los extranjeros y cómo viven ellos el consumo de alcohol. Claro, uno podría decir en realidad el chileno consume mucho más alcohol, o sea, es mucho más como no puede consumir, ¿cierto?, en la vía pública, hay muchas leyes al respecto, pero es mucho más descontrolado de alguna manera y nosotros tenemos ahí vamos ganando en el ranking, ¿cierto?, lamentablemente. Entonces, pero claro, el ver a gente consumir también es un modo de vida, es un modo de vida distinto. Entonces eso también va a ayudar a que genere, digamos, que el chileno se junte y copie ciertas conductas. Entonces, pero bueno, pero ya, y al momento que ustedes resulte, ya no tienen que pedir el carnet de identidad, etcétera. ¿Cuáles son las otras cosas quizás que les gustaría también avanzar en las conversaciones? Porque me imagino que no solamente el tema del carnet de identidad, pueden haber otras cosas que también ustedes necesitan. Sí, bueno, primero que se cambie el estigma de que las botillerías son un foco delictivo, un problema. Es un negocio de barrio que cumple con pagar los impuestos y hacer todo como rige la ley. Segundo, que trabajemos en conjunto con el gobierno y con la población en general, porque nosotros tenemos un trabajo social también que dentro de la pandemia, entre paréntesis, funcionamos como central de acopio para aquellos lugares donde los supermercados no podían llegar. Claro. Entonces, al trabajar en conjunto con el gobierno, difundiendo un poco el consumo responsable del alcohol, entonces en las escuelas nosotros podemos interactuar con ellos también y apoyarlos, pero que haya una campaña de difusión masiva, no de una campaña publicitaria de un mes, sino que esto demora implementando unos 6 a 1 año de implementación para que la gente vaya generando conciencia, los jóvenes también. Trabajemos en la escuela, en programas con Senda, con las empresas también, inclusive capacitando a través de Sense, un sinfín de políticas que se pueden llevar a cabo con el gobierno para que entiendan el consumo. Nosotros a nivel mundial estamos reconocidos como el país importantísimo en la producción del vino. ¿Por qué no trabajar por ahí, mostrar nuestros campos, nuestros vinos como tales, enseñar a catar, cosas que son importantes para que la población en general entienda? En las comunas y en regiones trabajamos con la Junta de Vecinos. Nosotros también ponemos centros de hidratación cuando hay corridas, se organizan eventos, bingos de beneficencia, ese tipo de actividades que hoy día no se ve. No ven que las botillerías hacen esas cosas. En eso trabajamos, destacamos y al gobierno le decimos, trabajemos en buscar cómo eliminar ese delivery, cómo eliminar que es clandestino, cómo eliminar también y regular la cadena de abastecimiento en los supermercados, las plataformas tecnológicas que tengan mayor regulación también y ahí trabajar juntos. Y el alcohol va a seguir consumiéndose igual porque siempre va a haber momento para distenderse, para tener un momento de relajo y el alcohol va a estar presente. Pero si lo sabemos tomar con medida y mesura, por supuesto que va a ser mucho mejor. Lo que pasa es que por eso, claro, el alcohol es algo como que vamos a tomarnos un trago, o sea, no existe, tampoco tenemos una situación social que es súper fuerte con el alcohol. Nosotros, o sea, no existe como no vamos a tomarnos un café, en el general una copita de vino, algo que no es el problema, si finalmente, claro, pero por eso te digo, porque terminamos hablando de una cosa social cuando lo de ustedes es un negocio, que eso, por eso hay que yo, no sé, pienso, como verlo, claro, de manera conjunta, pero evidentemente lo que ustedes necesitan es ayudarse ustedes mismos con el negocio de los botilleros, es tu comercio. Los impuestos también, ¿cómo están siendo con ustedes? Porque de alguna manera están tratando de castigar también el alcohol, el tabaco, los azúcares, bueno, todo lo que
todo ese tipo de consumo, ¿no? Sí, claro, los impuestos, por supuesto, nos afectan muchísimo al momento de la compra y eso también genera el clandestino. Sí. Entonces, ahí son mecanismos de regulación. Tú puedes mirar también que estos grandes proveedores que hoy día existen, porque en Chile está la CSU y la Coca-Cola, que son los grandes, para nosotros, duopolios que existen en Chile, que generan y nos venden a nosotros los botilleros, pero están constantemente subiendo el precio. No hay un mecanismo tampoco que regule y eso también por el efecto, por supuesto, del alza de los impuestos. Sí. Hoy día viene una nueva ley que nuevamente va a alzar los impuestos y eso también se traduce en que voy a tener que subir los precios para mi cliente final. Entonces, es una rueda todo esto. Sí, Hay que sí. buscar mecanismos, pero hay que trabajar, hay mucho que hacer todavía. Bueno, y están trabajando en eso, por lo menos las conversaciones existen, ¿cierto? Y eso está avanzando. Ahora, estos avances, esta situación y todo, ¿cuánto, bueno, te lo pregunté delante, cuánto tiempo más o menos ustedes esperan que esto termine en una ley? ¿Le están poniendo por lo menos, te dicen, no sé, 2 meses, algo así para que la ley pase y ya ustedes no tengan que pedir nunca más el carnet, o sea, a los niños, obvio? Sí, siempre se va a pedir la Sí. cédula a quien se presuma que es un menor de edad. Sí. Eso está claro, pero no todo el mundo. Yo si veo a alguien claramente Canas, canoso, arruga como nosotros, uno sin cana por Obvio. supuesto. Ya acá sin cana ya no se ven, pero sí, claro. Pero no vamos a exigir, no vamos a pedir la cédula. Sí. Además que en la botillería van hasta 2 o 3 veces a comprar las personas. Nosotros somos negocios de barrio, insisto en eso, porque conocemos a la gente que va a comprar, son nuestros vecinos, el que vive arriba en la torre, el vecino de al lado, entonces, oye, muéstrame el carnet, pero otra vez de nuevo. Es un tema que... Sí, de ahí que estaba pensando también el impacto del crecimiento de los supermercados, cuando a un botillero se le pone cerca, se abre una cadena de supermercados, etcétera, ahí a usted me imagino que los complica. Y lo otro que acabo de recordar también, que las bombas de benzina en algún momento también empezaron a abrir y a vender alcohol. Claro, que una oportunidad que sabe de eso, ve una oportunidad de negocio y claro, es un ¿Eso supermercado les quita también el...? totalmente, nos restringe la venta y desgraciadamente perdemos la oportunidad de seguir creciendo porque un supermercado va a vender más porque los precios y como ellos compran a volúmenes no es lo mismo como compramos nosotros. Entonces ahí estamos también como asociación gremial trabajando en un proyecto de una cooperativa que tenemos ya armada por dueños de botillerías donde tenemos una gran central de abastecimiento que va a proveer a todos estos botilleros con precios distintos. Y vamos a hacer como una especie de competidores también con estos grandes productores también y por supuesto trayendo productos de afuera, que una de las visiones también porque estoy allá es porque busco la oportunidad de traer productos importados a Chile que puedan ingresar y por supuesto vender a través de las botillerías. Marcial Pérez, presidente de la Asociación Gremial de Botilleros de Chile, te queremos agradecer por estar esta mañana con nosotros aquí en Emprendidos. Muchas gracias, Carla. Buen viaje. ¿Cuándo vuelves a Estados Unidos? A fines de mes. Ya, que te vaya muy bien y ojalá sigan avanzando en estas conversaciones. Muchas gracias, Carla. Gracias por estar acá.